La segunda licencia de anexo de contrato de horas cronológicas es para activar la opción de la tercera pestaña. Vamos a marcar acá y yo a continuación te voy a explicar lo que hace cada una de estas opciones en el programa de diseño de horario docente. El detalle de las horas aula consiste en calcular las horas pedagógicas y transformarlas a cronológicas. Aquí tenemos la lista de los profesores que ya tienen realizado su horario y por ejemplo vamos a trabajar con uno en particular. Y aquí donde dice horas pedagógicas me indica que el profesor tiene 16 horas pedagógicas y esas 16 horas son calculadas en base a los 45 minutos y me da un total de 12 horas cronológicas. En algunos colegios además se contabilizan las horas de recreo y vamos solo marcando acá, vamos a generar o contabilizar las horas de recreo. Bueno, vamos a marcar acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recreos contabilizados que me dan una sumatoria total de 2 horas 8 minutos. Bueno, aquí yo tengo en la opción de calcular el número de horas de recreo, tengo la opción 16, vamos a marcar acá y vamos a modificar esto a 5 minutos, marcamos modificar y como ustedes se pueden dar cuenta automáticamente recalculó toda la información. El sistema me permite visualizar el número de horas que tengo de forma vertical, por ejemplo el día miércoles tengo 4 horas aula y me dan un total de horas cronológicas correspondiente a 3 horas. De forma horizontal, el sistema me contabiliza, por ejemplo aquí tengo 2 horas de forma horizontal, equivalente a horas aula, y me da un total de 1 hora y media. Bueno, así el sistema me permite traspasar toda la información de horas aula a horas cronológicas. Y esto es lo que comprende el detalle de horas aula. En el detalle de las actividades curriculares no lectivas, aquí tenemos la lista de todos los profesores ingresados en el sistema y por ejemplo vamos a trabajar con un profesor en particular y automáticamente me lista sus actividades. Por ejemplo tenemos proyecto curricular con 2 horas, tenemos reunión de nivel con 1 hora y por ejemplo si queremos ingresar otra actividad y esta actividad no está en esta lista, simplemente marcamos la opción editar y por ejemplo vamos a poner reunión X y nuevo. Vamos a cerrar acá y vamos a buscar las actividades curriculares y aquí está la opción ingresada y por ejemplo vamos a ingresar 30 minutos en esa reunión y vamos a modificar. Bueno, en algunos colegios utilizan la parte que está aquí abajo, lo que son los detalles de las actividades curriculares. La idea es desglosar todo lo que está acá de forma global, desglosarlo en las actividades acá. Vamos, por ejemplo, vamos a ingresar a las 9 de la mañana hasta las 9:30, ya que es media hora. Automáticamente después de un enter se van sumando las actividades en el transcurso del día y a su vez también las actividades de toda la semana y podemos hacer una comparación que tiene la misma cantidad de horas de clases. Bueno, vamos a modificar, pero además, por ejemplo, si necesitamos eliminar alguna de estas actividades, simplemente marcamos la opción de color rojo y esta opción ya ha sido eliminada y ustedes pueden comenzar a modificar lo que son los detalles de las actividades curriculares no lectivas. Bueno, eso es todo con respecto a las actividades curriculares no lectivas. Bueno, en el resumen de horas aulas y no lectivas, lo que hace el sistema es listarme todos los profesores que tienen horarios. Y por ejemplo aquí tenemos el ejemplo que he dado con el profesor anterior. Y aquí tenemos 16 horas aula, entre paréntesis, equivalente a 12 horas cronológicas. Las actividades curriculares no lectivas correspondientes a 2 horas y media. Más la suma de los recreos, equivalente a 40 minutos. Eso me da un total de 15 horas con 10 minutos. Bueno, aquí el sistema lo que permite es imprimir una hoja, como ustedes la están visualizando, y eso es lo que corresponde a lo que son los resúmenes de las horas cronológicas. Bueno, a continuación te voy a mostrar cómo funciona la impresión de anexo de contrato, y para eso vamos a marcar los profesores que ustedes tienen conveniente.
Y cuando necesites limpiar la ventana, simplemente marcas limpiar selección y ya tienes limpio todas las opciones. Bueno, a continuación voy a explicarte cuál es el formato que se imprime a la hora de presionar el botón imprimir. Vamos a marcar un profesor, vamos a marcar imprimir. Bueno, yo preparé esta ventana precisamente para mostrarte la información que se imprime, pero obviamente cuando tú marcas la opción imprimir, automáticamente la información es enviada a la impresora. Esto fue preparado precisamente para mostrarte cómo se visualiza la impresión del documento del docente. Bueno, aquí tenemos el profesor correspondiente al nombre del profesor que te estoy indicando, a la jornada que corresponde al documento, y aquí podemos visualizar que es horas aula, tiene 16 que están reflejadas en esta tabla. Bueno, también se indican las horas de recreo que son contabilizadas, y aquí podemos visualizar de forma vertical y de forma horizontal las horas contabilizadas traspasadas a horas cronológicas. Bueno, ahora te voy a explicar las actividades curriculares que también se ingresan. Y por ejemplo, aquí podemos visualizar que las actividades curriculares tiene proyecto curricular, reunión X, y por ejemplo aquí tiene 2 horas y media hora. El total, 2 horas y media. Y bueno, y aquí podemos visualizar el detalle de la actividad de la semana, donde se desglosan las actividades ya nombradas. Y bueno, y aquí se hace un resumen de la hora cronológica, donde se despliega 12 horas cronológicas correspondiente a aula, 2 horas y media correspondiente a actividades curriculares no lectivas y 40 minutos en recreo. Y el total de 15 horas con 10 minutos. Más el documento imprime el trabajador, y el empleador para efectos de legalizar y firmar este documento a la hora de enviarlo al ministerio o la utilización en el colegio. Bueno, y eso es todo con respecto al informe que se imprime con el anexo de contrato.